Bienvenida al podcast Cine Latente, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura con su programa Comparte lo que somos. Cine Latente, un podcast para ver, pensar y sentir el cine. Cuarto episodio: Matar a Jesús, el valor de la verdad. Matar a Jesús es una película de 2017 escrita y dirigida por la cineasta colombiana Laura Mora, protagonizada por Natacha Jaramillo y Giovanni Rodríguez. La película comienza mostrándonos la relación de un padre amoroso y un profesor admirable, coherente e inteligente. Esto se refleja cuando lo muestran dando clase en la universidad y dice a sus estudiantes: a los individuos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Y enseguida dice: inquietud, hay que mantener viva la inquietud. Este es un comienzo revelador, porque luego, cuando ocurre el asesinato de este profesor, la vida de su familia se derrumba, sobre todo la de su hija Paula. Así como Paula, en el 2002, la vida de Laura Mora, la directora de esta magnífica obra, se derrumbó cuando mataron a su padre. Más allá de una historia personal, Laura Mora logra transformar su dolor en arte y presentarlo en una película de ficción que trastoca conceptos, prejuicios y traspasa las expectativas de un público acostumbrado a simplificar y banalizar la violencia que atraviesa al país. Además, esta película contradice todas aquellas palabras y actitudes moralistas, conservadoras e indolentes de una sociedad que juzga a las víctimas, ignora la verdad, acude a la venganza e impide construir una memoria que permita entender la historia de un territorio como Colombia. En este punto, retomo de otra forma las palabras de Laura Mora en una entrevista, en la que dice que gran parte de la sociedad colombiana se siente tan unida y sedada por la violencia que ya no sabe de más formas para relacionarse y convivir con otros. Y cuando hay alternativas para desechar la violencia, todos parecen rechazarlas o creer en las mentiras de otros, de los poderosos. Y eso hace que neguemos otra posibilidad de vernos y entendernos. La tendencia es huir de todo lo que nos haga despertar y reinventar nuestra cultura. Aquí viene el segundo punto más importante de esta película. Paula, la protagonista, vive en una parte privilegiada de la ciudad de Medellín, por lo tanto, la violencia vivida en la época que se muestra no llega directamente a ella, sino apenas por lo que le cuenta a su amigo en una de las primeras escenas de la película, cuando le comenta que en su barrio está muy alta la inseguridad, hay disparos y muertes. Esto ocurre poco antes del asesinato de su padre. Menciono este dato del privilegio aparente de Paula porque ella no se afecta demasiado con lo que le cuenta su amigo. La actitud de Paula en ese momento es como la de muchos colombianos que piensan que el dolor es solo de las víctimas y no de todo un país. Luego es cuando ocurre la tragedia con su padre. El camino que toma la protagonista está lleno de contradicciones muy interesantes para entender un poco más la violencia en Colombia. Paula se encuentra con el asesino de su padre en una discoteca. Parece increíble que los dos, tan diferentes entre sí, un sicario con una vida de precariedades y sufrimiento y una joven estudiante de artes a la que ahora le han destrozado la vida, puedan encontrarse. Y esta discoteca es el primer comienzo de un acercamiento en el que lo humano se recompone y la violencia se desintegra para mostrar su posible origen, para engendrar la verdad. El personaje de Paula, con la maravillosa actuación de Natacha Jaramillo, tiene un despertar político y mantiene viva dentro de sí la inquietud. Más adelante,
Logra ver más allá de su dolor, de la negación y de la resignación que se le impone. En lugar de seguir insistiendo en ir a la fiscalía, un lugar en el que no avanza el proceso del asesinato de su padre y en el que el trato hacia las víctimas que exigen justicia es menos audible que un grito en el vacío, prefiere ir tras el sicario, al principio con intención de matarlo, pero a medida que lo conoce, nace en ella la búsqueda de la verdad. Paula se adentra en el entramado de la situación y la circunstancia que la obliga a ver una realidad en la que el sistema no solo le falla a las víctimas, sino que crea víctimas y victimarios, los somete a la pobreza económica y luego los insensibiliza para utilizarlos como sicarios. Los sicarios pierden a su familia, persiguen y son perseguidos, viven marginados, señalados, reciben migajas, matan y mueren sin que les importe a nadie. Reciben el odio mientras los que planearon las muertes permanecen ocultos y con el poder. Alguien ordena las muertes, insensibiliza tanto a los jóvenes sicarios mediante la miseria, que luego para estos jóvenes se vuelve imposible saber qué daño están causando. Los sicarios son los rostros y cuerpos que flagelan para redimir a los poderosos sin identidad. La protagonista de esta película no solo se interesa por saber por qué mataron a su padre, sino también quién es el asesino, de dónde viene, cómo vive, qué piensa. La búsqueda de la verdad supera el deseo de venganza y sacrificio propio porque la venganza en parte exige sacrificar una parte de la vida propia. Es marchitar todo principio de igualdad y respeto, volverse igual o peor que la persona que nos hizo daño y a la que ahora queremos convertir en nuestra víctima. No vengarse es reivindicar el ser propio y el que nos han arrebatado, es resistir, es volver a la dignidad, resignificar la realidad misma viendo a través de otros ojos, sintiendo que los otros son vidas valiosas, es respetar la vida, dejar de ser víctima y construir la solidaridad, la generosidad con el desvalido. Esa ciudad tan bella y caótica que es Medellín, que para Laura Mora es como estar al borde de un abismo que nos llama, dio paso a una película que muestra que a través del cine y la fotografía se puede pensar el territorio, la vida y nuestras propias circunstancias sociales en las que el enemigo no es una figura de humo que ocasiona el daño y se esfuma sin dejarnos saber ni cómo ni de dónde surge, sino que más bien el que creemos enemigo en primera instancia, en este caso el sicario, es parte de una serie de causas y consecuencias encubiertas en las que ni él ni nosotros podemos ahondar muchas veces, pero en la que cabe indagar. Esta película nos muestra lo valioso y lo importante que es buscar la verdad, porque así nosotros tengamos que sufrir y soportar la violencia de forma directa o indirecta. La idea es, a través del dolor, aceptar que esta violencia nos toca, que hay una violencia externa que se ejerce sobre nosotros y que eso nos daña por dentro, que daña la forma en la que percibimos a los otros y que sin embargo nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de no reproducir ni aumentar esa violencia que recibimos.